¿Qué tal? Saludos una vez más desde aquí de Ingeniería y Matemáticas. Vamos a resolver un ejercicio de cálculo diferencial de esos de máximos y mínimos. Hay que encontrar dos números que sumados te dé 16, pero multiplicados sea el máximo valor. Vamos a aplicar primera y segunda derivada y ya tienes que saber, porque si estamos en cálculo diferencial, hay que despejar ecuaciones de primer grado, hacer gráficas de ecuaciones cuadráticas, leer esas gráficas, y lo principal de este tipo de ejercicios es encontrar una función con una sola variable que es la que vamos a derivar. Bien, pues vamos a ver el video. Vamos con el ejercicio. Dice, encontrar dos números que su suma sea 16 y que al multiplicarse el resultado sea el mayor posible. Es decir, la suma de dos números, x más y, es igual a 16. Y el producto, es decir, la multiplicación de x por y, nos dé el mayor número posible. Aquí, como la suma que nos piden es que de 16, pues puedes agarrarte y decir 15 más 1 nos da 16, pero 15 por 1 pues nos da 15. Si tú dices 14 más 2 nos da 16, pero 14 por 2 nos da 28. Así es como tenemos que encontrar de tal forma que la multiplicación sea la mayor posible y que la suma sea 16. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tenemos que x más y es igual a 16, despejamos a y la dejamos sola. Entonces y sería igual a 16 menos x. ¿Por qué? Porque de aquí esta x la pasamos del otro lado con signo negativo y nos quedaría así. Y igual a 16 menos x. Si te fijas aquí, quiere decir que la y está en función del valor de x. Ahora, si sabemos que el producto lo vamos a llamar P en este caso, es decir, producto, y ese producto es x por y, si sustituimos el valor de y, es decir, x por y es igual ahora a x por ese valor de y que despejamos, el de 16 menos x. Y hacemos esta multiplicación, sería x por 16, 16x, y x por x menos x cuadrada. Si te fijas, estamos eliminando ahora la y. Dejamos todo en función de x. ¿Por qué en función de x? Porque ahora nuestra multiplicación, que es igual a p, que es igual a multiplicar esos dos números, ahora se llama 16x menos x cuadrada. Esto es lo importante de este ejercicio para aplicar la derivada. Es decir, tenemos que buscar una función donde nada más tengamos una variable, que en este caso es la x. Ya que tenemos 16x menos x cuadrada, ahora sí aplicamos la derivada. Y entonces, derivada la función de la multiplicación, tenemos que hay que derivar 16x menos x cuadrada. Para eso vamos a ocupar esta derivada de una potencia. Aquí está, para que te acuerdes cómo se utiliza. Es decir, la derivada de 16x nos daría 16, y la derivada de x al cuadrado nos da 2x, de tal forma que la derivada es 16 menos 2x. Recuerda la lectura de esto: la derivada de la función p con respecto a cómo se mueve la x, es lo que quiere decir esta parte de aquí. Entonces ya tenemos la derivada. Ahora, si igualamos esa derivada a 0, ¿por qué igualarla a 0? Porque acuérdate que la derivada es donde pasa algo con la función. Es decir, si tú haces la gráfica, gráficamente ahí pasa algo con esa función. Al igualarla a 0 quiere decir que la tangente es horizontal, es decir, no tiene inclinación, o vamos a encontrar un punto donde cambia la gráfica. Entonces, si 16 menos 2x lo igualamos a 0 y resolvemos esta ecuación, tendríamos que menos 2x es igual a 16. Este 16 pasa del otro lado con signo negativo. Y x nos quedaría como menos 16 entre menos 2. 16 entre 2 es 8, menos entre menos es más. Ya sabemos que la función o la gráfica cambia cuando x vale 8.
Ahora, ¿qué sigue? Vamos a derivar nuevamente. Si hacemos la segunda derivada, que es esta parte de aquí, quiere decir la segunda derivada de la función p con respecto a x. No es el cuadrado de d, es la segunda derivada de la función p con respecto a x. Ahora sería menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque estamos derivando nuevamente nuestra función que ya habíamos derivada, que es esta, 16 menos 2x. La derivada de 16 es 0. Y la derivada de menos 2x es menos 2. Aquí, como la segunda derivada resulta ser una constante, es decir, un número que ya no tiene x, quiere decir entonces que el valor máximo se produce en x igual a 8. Entonces, si originalmente tenemos las condiciones de que x más y es igual a 16, y el producto de x por y nos tiene que dar el máximo número, si x vale 8, entonces 8 más el otro número nos daría 16. 8 más el otro número nos da 16. Quiere decir que entonces la y también vale 8. Y en el caso del producto sería, si x vale 8 y y ya encontramos que también vale 8, nos daría el valor máximo de 64. Vamos a ver la gráfica para entenderlo un poco mejor. Si tú haces la gráfica, que es prácticamente el conocimiento previo a cálculo diferencial, tú tendrías aquí un punto máximo, en donde en x igual a 8. Por eso cuando hicimos la derivada, voy para arriba para regresarnos y observes, tenemos aquí la derivada. Si esa derivada la igualamos a 0, es donde encontramos ese 8. Si vemos nuevamente la gráfica, ese 8 es este que está aquí. Entonces, cuando tú sustituyes ese 8 en la función, nos da el 64, que es el punto máximo. Ya lo hicimos aplicando la primera y la segunda derivada, y lo puedes corroborar haciendo la gráfica correspondiente. Bien, vamos a resumir qué es lo que se hizo para encontrar esos números. Muchos dirían, pues es más fácil sin aplicar la derivada. Sí, pero aquí estamos diciendo que vamos a encontrar la suma y que nos dé 16. Y ya al multiplicarse sea máximo. Pero imagínate que en lugar de 16 te digan que la suma te dé 2750. No vas a poder hacerlo tan rápidamente, decir como aquí, 15 más 1, 16, 2 más 14, 16, 3 más 13, 16. Del número que sea mayor, pues te tardarías bastante. Por esa razón estamos aplicando la derivada. Entonces, tenemos que la suma es 16. El producto tiene que ser el máximo. Lo que hacemos es buscar la función que nos quede nada más con una sola variable. Y esa la vamos a derivar una vez para que después que se derive se iguala a 0 y encontramos el valor de x. Ya teniendo el valor de x, es decir, el valor de uno de los números, nos podemos brincar hasta acá y decir que si ya tenemos uno de los números que es 8 y la suma tiene que dar 16, pues despejando nos da que y también vale 8. Y el producto máximo en este caso sería 64. Es decir, 8 por 8 es 64. 8 y 8, 16. Si tú tienes 1 y 15, sí te da 16 la suma, pero la multiplicación es menor a 64. Si tú tienes 4 más 12, la suma te da 16, pero 12 por 4 es menor a 64. Y así es como encontramos el valor máximo al multiplicarse esos dos números. Bien, pues hasta aquí este video aplicando la derivada y observando cómo se comporta la gráfica de esa función. Bien, nos vemos en el siguiente video.